Hay muchos que lo que hacen son malabares de memoria, malabares mnemonísticos. Están ahí nada más, dice, ¿cómo dice la palabra? ¿Cómo dice ya? ¿Y cómo dice lo otro? Y entonces le ponen una carga emocionalista tan grande que al final la persona no aprendió nada. Lo que sí es que fue manipulada emocionalmente. Veamos lo que dice el pasaje bíblico y cómo muchas veces uno sale del contexto. Dice ahí en la Escritura, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está la promesa. Y este pasaje bíblico es el que se usa para esas campañas evangelísticas para llamar al inconverso al arrepentimiento. Pero si usted, mi amado hermano, observa el contexto del pasaje, el contexto literario del pasaje, la historia va a ser otra. Porque la pregunta es, ¿a quién se está refiriendo el Señor con esta palabra? ¿A los pecadores inconversos o a alguien más? Veamos lo que dice el pasaje bíblico en su contexto, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 10. Dice así, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Sabe a quién se refiere este pasaje bíblico dentro del contexto? Porque vale la pena analizarlo. Se refiere nada más y nada menos que al pueblo de Israel y a sus líderes. ¿Y escuchó usted cómo los llamó? Príncipes de Sodoma, y los llamó también pueblo de Gomorra. Esas palabras eran insultantes en aquel tiempo, puesto que Sodoma y Gomorra fue destruido por su pecado, por su depravación, por alejarse de lo que eran las enseñanzas de la palabra de Dios, por alejarse de una vida moral. Eran comunidades totalmente depravadas y por eso fueron destruidas, porque su depravación llegó hasta los ojos del Señor como ciudades completas, así como ciudades completas fueron destruidas. Pues entonces de esa manera le está llamando el Señor al pueblo de Israel. Así es que no se trata de un mensaje, de un pasaje bíblico que yo voy a sacarlo, voy a extraerlo para llamar a los inconversos. Cuidado, el pasaje bíblico no se refiere a ellos. El pasaje bíblico se refiere a los mismos sacerdotes, se refiere a los mismos líderes, pues a los líderes de Israel les está diciendo, ¿quién les dijo a ustedes que me trajeran todas esas ofrendas, esos sacrificios quemados? El pueblo de Israel había caído en eso. Así es que es al pueblo de Israel. Y vea, así como ese pasaje mal usado, así también hay muchos pasajes que han sido mal usados, porque al pueblo de Israel fue esta exhortación. Para nuestros tiempos, nosotros diríamos no, porque la Iglesia Católica ha cometido muchos excesos y la Iglesia Católica Apostólica Romana permitió las grandes matanzas, se permitió la cuestión de los Borgia en aquel tiempo. Alejandro VI se dedicó a la depravación y se metió a tener relaciones sexuales con otras mujeres y tuvo hijos dentro del Vaticano, por así llamarle, tuvo hijos dentro de lo que era la Iglesia Católica Romana. Entonces uno dice, alguien diría, no, porque imagínate, los católicos han sido tan depravados y que permitieron la Santa Inquisición, esas matanzas, esos asesinatos, esos crímenes. Y entonces uno dice, espérate, si vamos a leer la Biblia y vamos a ser honestos, también dentro del pueblo protestante en Europa hubo tremendas matanzas. También los protestantes hicieron cosas y atrocidades terribles. Y aquí en los Estados Unidos nos hemos dado cuenta nosotros también que dentro de la iglesia evangélica, nuestra iglesia evangélica, nuestros grupos protestantes, también han habido atrocidades, han habido robos, han habido situaciones de violencia doméstica terrible. O sea que antes de ver la mota del ojo del hermano, también nosotros tenemos que vernos la viga. Entonces, ¿a quién es que debemos de llamar al arrepentimiento según este pasaje? A nuestra propia gente,
Para eso me ayuda la hermenéutica, para no desviarme hacia otros intereses, sino para concentrarme dónde están los secretos de la palabra de Dios. Mi amado, ¿cuántas personas han sido arrastradas por pensamientos doctrinales equivocados simplemente porque sus líderes han caído en el dogmatismo, en el aspectos netamente literalistas? ¿Cuántas personas han sido arrastradas en el error? ¿Cuántas personas han sido embaucadas en corrientes como las de los testigos de Jehová, en corrientes como la de los mormones, en situaciones como la de Waco, Texas, o en situaciones como la de las Guyanas, dentro de personas que no son católicos, sino que son protestantes? Ahora, o grupos sectarios. Hemos visto también tantas otras cosas dentro de nuestras propias organizaciones. Hemos visto iglesias enteras dividirse y continuar la división, y se han fraccionado. ¿Cuántas veces no hemos visto tremendos escándalos por evasión de impuestos de parte de los grandes televangelistas? ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto dentro de nuestro propio pueblo fraudes terribles? Así es que este pasaje de Isaías también nos habla a nosotros, y también nosotros tenemos que reconocer lo que podría ser el mea culpa. Tendríamos que reconocer también nuestras culpas ante estas situaciones. Analizar el pasaje bíblico a la luz del contexto me ayuda a aclarar cuál es lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor realmente quiere para mí. Cómo yo, viviendo aquí en Miami, veo en otros países tanta miseria, tanta pobreza. ¿Cuál es el mensaje que yo debo de tener, especialmente para la gente que invierte su tiempo en cosas que no valen la pena? ¿Cuál es el mensaje profético? Porque esta palabra, la palabra profética, en el contexto de la gracia, tiene una fuerza tremenda, pero la palabra profética en las corrientes modernistas o en las corrientes que estamos viendo hoy en muchas iglesias, uno ve una gran distancia. Los profetas de este tiempo cuestionaban a los gobernantes. Los profetas de este tiempo tenían en su mente lo que era la realidad en la cual ellos estaban siendo puestos. Amós, por ejemplo, él decía: ustedes los ricos venden a los pobres por un par de zapatos. Ha llegado a ese nivel tan bajo. El aprecio a la vida del prójimo ha llegado hasta ese nivel, y los profetas se paraban y hablaban fuertemente en contra de estas situaciones. Los profetas se paraban y hablaban fuertemente en contra del pecado de los gobernantes, de los poderosos, de los ricos. A las ricas le llaman los profetas las vacas de Basán. Y cuando Juan el Bautista se paraba frente al rey, le decía: oye, no es lícito que tú estés haciendo esto, que estés haciendo lo otro, y entonces finalmente le cortaron la cabeza, porque eso es lo que sucede con los profetas del Antiguo Testamento y los que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero hay muchos profetas modernos que lo que están buscando es quedar bien con las iglesias, quedar bien con la gente, pero no se atreven a actuar como los profetas del Antiguo Testamento. Así es que encontramos en la Escritura esos elementos que Dios no permita que nosotros seamos arrastrados por el dogmatismo, que Dios no permita que nosotros seamos arrastrados por el pietismo, que Dios no permita que nosotros seamos arrancados y llevados por todo viento de doctrina, sino que gracias a la hermenéutica y a la sabiduría que Dios nos da, nosotros podemos conducir al pueblo de Dios. Así que tenemos esto bien claro, que el Señor nos va ayudando a entender la realidad en la cual nosotros estamos ubicados. ¿Dónde está ubicada su organización a la cual usted pertenece? ¿Dónde está dando esta iglesia respuesta a las comunidades? ¿Está dando esta iglesia respuesta a los problemas reales que estamos viviendo, de la globalización, de la miseria, de la pobreza, de la politiquería? ¿Están las iglesias dando respuesta a toda esta gama de problemas sociales que estamos viviendo? Incluso, ¿están las iglesias dando respuesta a los problemas de violencia doméstica que tenemos dentro de ellas mismas? Así es que, mis amados, son tantas cosas
que nosotros tenemos y estamos viviendo en la obra del Señor, que necesitamos ser guiados por el Señor, puesto que nosotros somos polvo y al polvo es que nosotros vamos. En el contexto de la gracia, ¿cuál es el mensaje que yo pienso dar? En el contexto de la gracia, ¿qué es el mensaje que debo de dar frente a un ataque tan satánico a los valores cristianos, a los valores familiares? En el contexto de la gracia, ¿cuál es el mensaje que yo debo de dar a estos tipos de hombres que convierten la gracia en el libertinaje? ¿Cuál es el mensaje que yo debo de darle a la gente cuando son miles y miles y miles que están siendo arrastrados por el error de la seducción, arrastrados por el error de la sensualidad, arrastrados por el amor al dinero, arrastrados por el amor a la fama? ¿Cuál es el mensaje que debo de encontrar en las Sagradas Escrituras? ¿Cómo debo de interpretarlo? ¿Cómo debo de exponerlo? ¿Cómo debo de explicarlo a fin de que las personas sean realmente edificadas? Lucho por quitarme los anteojos del machismo. Lucho por quitarme los anteojos de la denominación, porque a veces las denominaciones le ponen a uno lentes para que uno no mire más allá de lo que uno deba ver, porque si uno logra abrir los ojos, entonces uno tendría que tomar decisiones bastante drásticas. Yo espero, mis amados hermanos, que esta enseñanza, el lector, el texto y el contexto, les haya traído edificación a su vida. Vamos a estar hablando más en las próximas oportunidades y para usted las más ricas y grandes bendiciones en Cristo Jesús.